No, Paco, no. Esas son las palabras que utilizo, ¿verdad?, para uno de los miembros de nuestra familia. Ven, en casa tenemos, ¿verdad?, 4 bebés. Aunque mi esposa diría que tendríamos 5 contándome a su servidor. Pero uno de esos bebés, ¿verdad?, ya está con el Señor. Y anhelamos un día verle y conocerle y celebrar con él la bondad y la gran fidelidad de nuestro Dios. Otro de los bebés viene en camino. En febrero de este próximo año, si lo permite, conoceremos a este bebé adicional. Pero en casa tenemos 2 bebés que ya tenemos con nosotros. Uno de ellos se llama Ruso, ¿verdad? Es un gato de raza Russian Blue. Y recientemente, hace unos 4 o 5 meses, adquirimos otro bebé, también Russian Blue, y su nombre es Paco. A Paco lo rescatamos, lo adoptamos, ¿verdad? Lo trajimos como parte de nuestra familia y lo adoptamos y ahora se ha convertido en alguien que amamos y expresamos también la bondad de nuestro Señor con él en distintas maneras con una mascota. Pero Paco, parte de su maña, por así decirlo, o de su comportamiento que ha traído, es que como creció en un albergue junto con otros gatitos, ¿verdad? Cada día, no les miento, tiene que luchar, es como si el gatito luchara por su comida y va y se aboraza. Y su hermano más grande, ¿verdad? Ruso, que espero que un día los conozcan a ambos, come más apacible, más despacio, a su tiempo. Pero Paco, en un montón se acaba su comida y se acaba tan rápido su comida que su hermano apenas está probando su comida y se lanza sobre la comida de Ruso y ahí es donde le tengo que decir, no, Paco, no. Hay una diferencia entre el entender y el comprender. Esta mañana continuamos esta serie de predicaciones de aventuras con Dios. Y hoy estaremos hablando sobre la aventura de comprender el Evangelio. Lo que yo no entendí y pasé hacia comprender fue lo siguiente en cuestión a Paco y a Ruso. Yo tuve que no solamente llegar hacia el entendimiento, pero ese entendimiento tuvo que llevar hacia una acción de respuesta que consecuentemente se convierte en comprender. Hay una diferencia muy grande entre el entender y el comprender, aunque la verdad suenan casi iguales. De hecho, en el idioma inglés es casi mínima la diferencia. Para nosotros hispanohablantes, la diferencia es muy grande. Es interesante cómo el lenguaje, ¿verdad?, cambia. Y la diferencia entre entender y comprender es grande y por lo tanto nosotros debemos de empezar a identificar esas diferencias entre el entender y comprender. Ven, con Paco y Ruso en su dinámica de comer, yo entendía que Paco tiene su comida, tiene su plato y Ruso tiene su comida y tiene su plato también y que cada uno debía de comer por sí solo y no comerse la comida del otro. Ruso entendía esto, Paco no. Pero en lugar de yo esperar que ellos comprendieran, el que tenía que comprender era otro, yo. Ya que estos no son sinónimos, estas palabras de entender y comprender, aunque muchos lo creen, la Real Academia define entender como, la Real Academia Española define entender como tener una idea clara de las cosas. Mientras que comprender dice que es abrazar, ceñir, rodear por todas partes algo y conlleva acción. En muchas palabras, básicamente entender es un proceso mental y racional, es decir, que tiene que ver con la cabeza. Pero la comprensión también incorpora, siguiendo a ese entendimiento, pero la comprensión tiene que ver con el corazón, la emoción,
el sentimiento que resulta en acción. La idea principal esta mañana es lo siguiente. En las aventuras que tenemos con Dios, en la aventura que nos llama a Dios a seguirle, específicamente en la aventura de comprender el Evangelio, hay una diferencia tremenda el entender y el comprender el Evangelio. Y esta mañana mi propósito es de poder ayudarles a ustedes a poder comprender esa diferencia entre entender y comprender el Evangelio, con el propósito que nos lleve al resultado final de la comprensión, transformación, que conlleva acción. Dentro de esta aventura, ¿verdad?, de poder comprender el Evangelio, tenemos que entender que el entendimiento que lleva en el aspecto racional, en la cabeza, ese conocimiento debe de bajar, por así decirlo, usando la metáfora que el entendimiento está aquí. Debe de bajar hacia nuestros corazones, que afecten nuestras emociones. Y que esas emociones, sí, obviamente con el razonamiento, emociones con ese razonamiento nos lleve entonces a la acción, a nuestras manos y pies. El entender, ¿verdad?, pertenece al campo racional. Y lo que resulta muchas veces en el plano superficial responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y desde ahí solamente podemos ver de una manera limitada, ya sea dos campos, ya sea negro o blanco, ya sea bueno, ya sea malo. Pero la comprensión, ¿verdad?, va más allá. Ese entendimiento, ¿verdad?, es muy fácil que nosotros quedemos estáticos y pasivos y conformarnos solamente con entender. Pero la comprensión demanda acción, demanda transformación. Es por eso que hay una gran diferencia entre el entender y comprender. El comprender, ¿verdad?, va más a fondo y en vez de solamente enfocarse del por qué, se enfoca el para qué. ¿Qué hago? En base al entendimiento que tengo, que he sido iluminado, ahora hago. Como consecuencia que ese entendimiento afecta mis emociones, mi corazón, mi sentimiento. Yo tuve que pasar del entendimiento a comprender. En lugar de tener la expectativa que Russo y Paco comprendieran, yo tuve que comprender el trasfondo de Paco y el trasfondo de Russo. Y tuve que separarlos entonces. A uno le doy su comida acá y al otro lo encierro acá, su comida acá. Pero no fue hasta que yo tomé ese paso de acción que se efectuó la transformación. En el Evangelio nosotros podemos entender muy claramente el Evangelio de Jesucristo. Pero una comprensión del Evangelio de Jesucristo demanda acción, demanda transformación. No podemos quedarnos estáticos o pasivos, porque entonces por definición no estamos comprendiendo el Evangelio. Quizás estamos entendiendo el Evangelio, pero no estamos realmente comprendiendo el Evangelio. Esta mañana, si tienen sus Biblias o tabletas o teléfonos, voy a pedir que abran conmigo ahí en Libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 10, comenzando el versículo 36. Ven, el libro de Hechos, ¿verdad? Demanda acción. En inglés suena más esto, ¿verdad? Act, hacer. Y hemos visto ya por varias semanas, ¿verdad?, estudiado este libro, que en cierta manera es el segundo volumen del primer volumen de los escritos del doctor Lucas. Lucas escribió el Evangelio según Lucas, ¿verdad?
y consecuentemente escribe este segundo volumen que nosotros vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en esta mañana. Es el mismo autor. Lucas era un trabajador, un colaborador con el apóstol Pablo que trabajaba con él en la cuestión del evangelio. Vemos ahí en Colosenses eso, cómo lo seguía y daba testimonio de esto. Y en la introducción, ¿verdad?, si se acuerdan, ya yo creo un mes ya que vimos en la introducción del libro de Hechos, ¿verdad? Se acordarán que vemos cómo el autor introduce en esa primera porción, ¿verdad?, en el volumen, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Ese fue el propósito del Evangelio según San Lucas. Lucas registra lo que Jesús empezó a hacer y enseñar. Y el segundo volumen, el libro de los Hechos, se enfoca en lo que Jesús continúa haciendo y enseñando a través de sus discípulos. La extensión de eso. El versículo clave que contiene el libro de los Hechos es Hechos 1:8, que menciona, ¿verdad? Y me seréis testigos, ¿verdad? Aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Esa era la visión del Hijo de Dios, del Mesías. Y en Hechos relata esa historia, esa anécdota, cómo los discípulos, sus seguidores, serían sus testigos en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Y es ahí donde nosotros tomamos esta historia, ¿verdad? Donde Él les dice una clave importante. Les dice que se esperen al advenimiento del Espíritu. Y vemos en Hechos 2, ¿se acuerdan? Varias semanas ya que escucharon ese sonido espectacular. El Espíritu desciende entre su pueblo, los que estaban reunidos ahí, y empezaron a hablar en idiomas humanos, a entender, a escuchar el mensaje del Evangelio. Y en eso, ¿verdad? Continúa esta aventura en el libro de los Hechos, porque el pasaje que vamos a encontrar hoy, encontramos una anécdota de Pedro, el apóstol, con este individuo, este soldado romano llamado Cornelio. Y vemos entonces, ¿verdad?, que esta historia unificada da muchos ejemplos de la bondad del Señor demostrada en medio de este nuevo cuerpo llamado iglesia. En la cual en la iglesia no solamente una de las razones principales de su existencia era compartir las buenas noticias del Rey Jesús resucitado, no solamente en palabra, pero en acción. Vemos también, ¿verdad?, cómo Jesús empieza a formar comunidades diversas, donde gentes de todo tipo, de clase social, de todo tipo, razas, de todo tipo, trasfondo cultural, los empieza a unir para que se traten igualmente y que den alianza o juren alianza al Rey Jesús y vivan en base a sus enseñanzas. Tercero, ¿verdad?, vemos que todo esto se es realizado por el confiar en el poder y la guianza del Espíritu de Dios, que ahora estaba en ellos, operando para guiarlos a ese camino hacia adelante, a emprender, a hacer esa misión una realidad en la vida de estos seguidores de Jesús. Y vemos, ¿verdad?, que comienza la historia a seguir cómo el reino de Dios está aquí, cómo el reino de Dios iba a ser establecido en toda la tierra, comenzando con Israel. Es por eso que Pedro comienza su sermón hablando a israelitas que han sido esparcidos por toda Asia Menor, en que estaban reunidos en Jerusalén. Y la promesa del Espíritu Santo que viene, son inmersidos en su presencia. Y esa es una de las esperanzas claves del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y el reino mesiánico, que es una realidad y aún está también en la expectativa al porvenir. Pero lo que sucede entonces, esta dinámica ahora que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar en la vida de aquellos que ponen su confianza plena en Jesús. Y en eso vemos entonces, ¿verdad?,
cómo Dios empieza a llamar de distintas naciones, de distintos trasfondos, un pueblo redimido. Un pueblo que proclame las buenas noticias que el reino de Dios está aquí. Que el reino de Dios es para aquellos que confían en Jesús. Y comienza entonces el autor Lucas, ¿verdad?, a poder construir esta dinámica de cómo esta misión, cómo estos testigos están yendo de Judea, de Jerusalén, Judea, Samaria, a los fines de la tierra. Y vemos ahora entonces aquí en este capítulo 10, cómo Pedro está en una misión de poder restaurar a una viuda que había muerto. Y en eso, ¿verdad?, Pedro tiene un incidente muy peculiar, ¿verdad? Una visión que viene a Pedro, donde el Señor le muestra 3 veces, ¿verdad?, algo muy, muy único, ¿verdad? La Escritura nos dice ahí en Hechos 10 que mira, esperando él comer, mira una visión, ¿verdad?, donde un lienzo, una sábana es bajada y ahí tiene un montón de animales. Pero esos animales son únicos, porque Pedro los reconoce y dice, esos animales son inmundos, son sucios. Si vamos a Levíticos 11, la ley mosaica era muy específica por cuestiones de higiene y parte de ceremoniales, ¿verdad?, que no podían los judíos comer, incluso tocar en ciertos rituales de purificación hacia el templo. Y lo que sucede en esa visión, baja ese lienzo, esa sábana enfrente de él, sabiendo que Pedro tenía hambre, ¿verdad? Le ve y se escucha una voz audible y le dice, mata y come. Y sucede 2 veces, mata y come. Y Pedro, ¿verdad?, responde ahí en el versículo 13 del capítulo 10, ¿verdad? Dice, de ninguna manera, Señor, no. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez se le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Enseguida la sábana fue recogida al cielo. Ahí quedó la visión. Pedro quedó un poco confuso de qué se estaba hablando. Y continúa entonces este suceso, ¿verdad? Pedro trataba de averiguar, el versículo 17 nos dice que trataba de explicarse de cómo conectar sentido a esto. Pero vemos aquí, ¿verdad?, que Pedro no le cae el 20. ¿Entendía lo que la visión había visto? Si usted le preguntaba, y lo relata el doctor Lucas, él sabe lo que vio. Escuchó la voz, mata y come, pero no comprendía. Y vamos a ver por qué. Lo que sucede entonces es, inmediatamente después de esa visión, Pedro estaba reflexionando, ¿verdad?, sobre el significado de esa visión. El versículo 19 y 20 nos dice, ¿verdad?, que después de entonces el Espíritu de Dios, recuerden, los hechos del Espíritu o de Jesús a través del Espíritu. Y lo que sucede entonces, ¿verdad?, le dice, mira, Simón. Es interesante que use este nombre en lugar de Pedro. Simón. Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa y baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Es interesante cómo el Espíritu le dice, no dudes, por si acaso. Le dice en el imperativo en el griego, no dudes en ir con ellos. Y incluso le dice, date prisa, un cualificativo para indicar la necesidad o la calidad de urgencia de la situación. Y lo que sigue entonces Pedro baja, ¿verdad? Y le dijo a los hombres, aquí estoy, soy yo el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?
Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escucharlo, lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Continúa ahí el texto indicando, ¿verdad?, cómo Pedro entonces parte de Jope, donde estaba, y continúa a Cesarea. Aproximadamente son unos 44 kilómetros de entre Jope y Cesarea. Y Cesarea, ¿verdad?, es donde este individuo, este centurión Cornelio, vivía. El texto nos dice, ¿verdad?, que este hombre era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Y va a ser importante eso, porque esta cuestión de comprender el evangelio, esta aventura de comprender el evangelio, tiene dos caras de la moneda. Uno es para el receptor, el otro es para el transmisor. Uno recibe y otro da. Tanto Pedro tenía que comprender el evangelio como Cornelio tenía que comprender el evangelio. Entonces el texto no continúa ahí diciendo lo que sucede, ¿verdad? Y es interesante que el doctor Lucas nos indica un poco del trasfondo de este centurión, Cornelio, que era un hombre justo, un hombre bueno. Esto en griego, en inglés, en chino, en español, implica que es un hombre intachable, que tenía buena reputación en el pueblo judío. Y eso es importante porque, déjeme decir, los extranjeros, especialmente los romanos, no tenían una buena manera de pensar de los judíos, ni los judíos de ellos. Ellos pensaban que eran gente opresora, gente que querían solamente dominarlos, gente ruda, sin misericordia. Pero nos dice el texto que tenía buena fama, buena reputación entre el pueblo judío, porque era bueno, era bondadoso con ellos. Y lo que sucede entonces es esto, ¿verdad? La necesidad de comprender el evangelio. Que eso implica la primera cosa. No solamente de entender el evangelio, sino comprenderlo. Porque vamos a ver tres cosas en esta mañana que sucede. Que Dios envió a su Hijo, Jesús. Dios envió el mensaje. Y consecuentemente Dios envió sus mensajeros. Y en ese proceso implica primero el paso de entender y consecuentemente la finalidad es la comprensión, la transformación. Que realmente son transformados por el entendimiento del evangelio. Y lo que sucede entonces en esa realidad, donde tomamos ahí el versículo 35 de esta mañana, Pedro va. Y por lo que nos indica en texto, había cierto temor de este hombre que era bueno, que era justo. Y eso revela un aspecto importantísimo que no podemos ignorar. Por más bueno que una persona sea, por más justo que esa persona sea, por más que buena reputación tenga esa persona, por cual más moral que sea, hay una necesidad de un Salvador. No quita la necesidad de reconocer que somos pecadores. Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni uno. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie bueno. Y Dios se apiada de Cornelio en sus oraciones, y leen en los versículos anteriores, ora a Dios y Dios envía a este mensajero para que proclame el evangelio, para que le comunique el evangelio. Y Pedro entonces llega. Versículo 32 dice: por lo tanto envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor. Ese es otro Simón donde se estaba quedando. Y de inmediatamente dice, él le cuenta la historia también, que un ángel se le apareció a él y dice: manda enviar por Simón, que se está quedando en la casa de Simón el curtidor, para que venga a ti y te cuente a ti lo que tú tienes que hacer. Y versículo 33, él manda llamar a todos sus familiares, a todos que son en su círculo íntimo, los manda llamar y llega, ¿verdad?, para escuchar todo lo que el Señor le ha encomendado que nos diga, el mensaje. Versículo 34, y ahí es donde comenzamos el texto de esta mañana. Pedro tomó la palabra y dijo:
ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Noten bien, un judío, un mensajero judío, un receptor gentil. Y si ya hemos conocido algo del trasfondo entre la relación de gentiles y judíos, no era muy buena. No se hablaban, no se invitaban a sus casas. Y dice, aquí estoy. Pedro le estaba comprendiendo poco a poco la visión que Dios le había mostrado. La visión, ¿verdad?, de esos animales inmundos y la conexión de matar y comer. Continúa el texto diciendo ahí en el versículo 35, dice, sino que toda nación, él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea. Recuerden, el trasfondo es comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria, en los fines de la tierra, comenzando desde Galilea después del bautismo de que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no todo al pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Recuerden, Lucas nos dice al principio que Jesús pasó 40 días después de su resurrección. Y es lo que está hablando Pedro. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que Él ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. En esencia ese es el evangelio. Pero la realidad es que nosotros lo hacemos muy complicado. Pero el evangelio es simple. Jesús es el ungido, el enviado de Dios. Él murió por la iniquidad del mundo, de los pecadores. Él resucitó conforme a las Escrituras, porque en Él no había pecado, no habría injusticia. Y en Él ahora todo aquel pecador que confía en Él, esa justicia es otorgada a través de la fe. Ese es el evangelio, para el perdón de sus pecados. Diríamos fácil de entender, porque la comprensión demandaría que usted y yo, como testigos del Cristo resucitado, lo llevemos a donde vayamos, que lo proclamemos, no solo en palabra, pero en acción. Es por eso que es tan importante como iglesia de poder reevaluar y decir cómo entonces estamos nosotros como comunidad de creyentes, como el pueblo de Dios, involucrados en el evangelismo con conexión al discipulado. Es algo que no se puede separar, pero lo hemos separado. Pero van conjuntos. Primero, el evangelismo, que esa persona reconozca quién es él o ella. Segundo, que reconozca quién es Dios y qué es lo que ha hecho Dios a través de su Hijo. Y consecuentemente entonces a esa persona enseñarles todas las cosas que Jesús mandó. De ser sus testigos a los fines de la tierra. Pero entre la comprensión hay mucho trecho. Y lo que continúa el texto ahí, entonces Pedro indica, ¿verdad?, estas tres cosas. Dios envió a su Hijo Jesús, Dios envió a su mensaje, el evangelio, Dios envió ahora a sus mensajeros, cristianos. Porque vamos a ver esto hacia el final, lo que sucede en esta mañana. El imperativo para usted y para mí
es de entrarle en esa aventura con Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas incógnitas. Mire, Pedro entra a esa casa, les predica y miren lo que sucede, ¿verdad? El versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados del don del Espíritu que se había derramado también sobre los gentiles. Recuerden, no había sucedido esto entre los gentiles, había sucedido, pero esas personas en Hechos 2 habían sido judíos. Eso es fácil de entender, son el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué de estas personas que son foráneos, extranjeros? Versículo 46 nos dice que oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y hoy mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Dios revela el plan que había sido desde el principio a Abraham, que en él, en la familia de Israel, todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra iban a ser benditas a través del israelita obediente, Jesús. Y lo que indica entonces es, ok, si ya entendiste el evangelio, la comprensión, el primer paso, la otra cara de la moneda, a Cornelio y a sus familiares es tomar el siguiente paso de obediencia, que es el bautismo. Expresar externamente una realidad interna. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han sido bautizados o no, pero me temo que hay muchos entre nosotros que hemos profesado lealtad a Jesús, de confiar en Jesús, pero no hemos dado ese siguiente paso de obediencia. Por muchas razones. Usted puede inventarse cualquier excusa, pero nuevamente eso revela la desconexión entre entender y comprender. Hermanos, el Señor quiere que pasemos de ese dicho al trecho, al hecho, al hacer. Quizás eso para usted esa mañana significa tomar ese siguiente paso de aventura con Dios a través del evangelismo. Quizás usted esté aquí y ya conoce de Jesús, ya se ha bautizado. El siguiente paso usted es, ok, ¿cómo usted está siendo testigo de Jesús? Comenzando de su casa, comenzando en su comunidad. ¿Cómo usted y yo estamos siendo testigos de Jesús? ¿Cómo esa comprensión nos está afectando? Lo que dice el versículo capítulo 11 en delante: los apóstoles y los hermanos que se habían reunido en Judea se enteraron de que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste a casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Ahora déjeme decirle, Pedro no comió un buen platillo judío. Estaba en casa de gentiles. Lo más probable, lo que asume el texto, es que Pedro comió comida inmunda a los ojos de los defensores de la circuncisión. Me temo que entre nosotros hay muchos defensores del evangelio, pero no hay muchos mensajeros del evangelio. Eso tiene que parar. El Señor nos llamó principalmente a ser voceros, mensajeros. Él no necesita que usted o yo lo defendamos. Él es el Dios soberano. Pero usted y yo perdemos el tiempo defendiendo el evangelio, cuando el tiempo principal es de proclamar el evangelio. Claro, hay cuestiones que debemos de tratar, hay doctrinas esenciales, pero no me malentienda. Perdemos mucho tiempo en estas discusiones de aquí a allá y no pronunciamos el evangelio. No somos intencionales a invitar a mi vecino. ¿Sabes qué? Oye, déjame preguntarte, invitarte a cenar. Cuéntame, ¿qué conoces de Dios? ¿Cuáles son tus inclinaciones espirituales? ¿Crees en Dios? De entablar esa relación. Pero sí, si alguien le pregunta, usted es defensor. No, mi vecino, él se va a ir al infierno porque mira, él hace esto y esto y lo otro. ¿Verdad? Hermanos, eso tiene que parar. Eso revela que usted y yo entendemos el evangelio, pero no lo estamos comprendiendo.
Porque si comprendiéramos, implicaría nuestro corazón, nuestras emociones. Usted vería a esa persona inconversa con ojos de compasión como Dios lo vio a usted y a mí el día que nos rescató del lodo del pecado. Pero el peligro es que usted y yo nos engreemos, nos guiamos de orgullo. Yo ya conozco al Señor, yo ya la hice, no me importa a los demás. Eso revela una falta de comprensión del Evangelio en lo profundo. Si usted viene a esta iglesia y se conforma solamente con sentarse ahí y escuchar el Evangelio y en ninguna manera usted está siendo proactivo, usted está revelando esa falta de comprensión del Evangelio. Y eso es clave. ¿Por qué? Cuando usted y yo entendemos esos, porque podemos ser oidores olvidadizos, que escuchan, se van y se olvidan de lo que escucharon. Podemos ser oidores intelectuales, ¿verdad? Que se concretan y se gozan en conocer los hechos. Pero lo que Dios se alegra o se regocija son en esos oidores obedientes, que escuchan el mensaje, lo entienden y lo demuestran en acción al comprenderlo. Seguimos ahí en el texto y lo que indica más adelante, Pedro se encuentra con esos defensores de la circuncisión siendo oposición a estas personas de distinta nacionalidad, distintas culturas, para ser recibidos para el Evangelio. Mire, usted y yo tenemos que recordarnos esto, clave. Entre más tiempo pasemos en el Señor, entre más gozo disfrutemos de la bondad del Señor para con nosotros, el peligro de usted y yo es que nos salgamos de una mentalidad de siervo a Señor. Mire, el Señor nos dejó aquí para ocuparnos de su viña, ocuparnos del mensaje del reino. Él se fue, va a regresar un día, pero Él nos dejó como mayordomos de su palabra, del mensaje de las buenas nuevas. Y me temo que a lo largo de esos 2000 años que Él se ha ido, nosotros hemos empezado a adoptar una mentalidad de Señor. De tal manera que nosotros ahora somos los que tomamos las decisiones. Hoy no comparto el Evangelio, o hoy no decido hacer esto, yo me ocupo en esto y esto y lo otro. Nuestras prioridades han sido trastornadas. Nuestras prioridades son distintas a las del corazón de Dios. Y no debiese ser así, hermano, hermana. Usted y yo debemos de recordar y regresar a una mentalidad de siervo. Yo tuve que escribir esto en mi corazón, literalmente en mi brazo. Siervo de Cristo Jesús, Romanos 6:22. Yo antes era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo Jesús para herencia de la vida eterna. No sé qué le cuesta a usted para hacer eso, pero usted tiene que captar eso, comprender, por el poder del Espíritu de Dios, comprender esto. Terminamos con esto. Seguimos ahí en adelante lo que sucede en la iglesia en Antioquía. Esta gente, defensores de la circuncisión, están atorados en poder realmente captar esa comprensión. Y yo no sé cómo se manifiesta eso en su familia. Pero lo que la Escritura nos invita es: usted y yo tenemos que parar y analizar cómo yo estratégicamente puedo ser un vocero del Evangelio. De poder enfocarme, involucrarme en el evangelismo y en el discipulado. Ya sea en la área, en mi hogar, si es abrir mi hogar o si es involucrarme en un ministerio de la iglesia, de hacer eso. Mire, como congregación vamos a tener algo interesante este próximo semestre, el 24 para ser más exacto. Se va a abrir, ¿verdad?, una clase específicamente para poder ayudarle a comprender el Evangelio con un enfoque de evangelismo y discipulado. Esta clase se llama Sígueme. Al final los hermanos van a estar allá, los profesores van a estar allá, los facilitadores de la clase van a estar allá para compartir más de esto. Pero va a haber 3 clases iguales, las mismas, enfocándose en esta pregunta: ¿qué quiso decir Jesús realmente cuando dijo sígame? Sígame. Porque para muchos cristianos el seguir a Jesús es mejor visto de lejos.
Hermanos, eso refleja que no hemos comprendido el Evangelio. Usted no puede mirar de lejos a Jesús y no ser transformado. Algo está mal en su vida si no hay esa transformación. La invitación de Jesús para usted fue y todavía es de tener una relación marcada por abnegación, intimidad personal con Él, ambición resuelta hacia la eternidad, alegría infinita. Cuando las personas en verdad se comprometen con esta invitación personal, a esta aventura con Jesús, a seguirlo, todo cambia, ya que Él es digno de toda nuestra confianza y todo nuestro afecto. Pero Jesús nos hace esa invitación. Que hay muchas incógnitas, que va a haber muchas cosas que son fuera de nuestra costumbre. Lo va a hacer. Pero Lucas abre este libro para mostrarnos cómo el Cristo resucitado fue exaltado como Rey del mundo. Cómo Él prometió la venida del Espíritu Santo y su propia persona presente en la vida de los creyentes para poder empoderar a sus seguidores, ¿verdad?, a ir al mundo y ser testigos de las buenas noticias acerca del reino, hasta que Él regrese un día. Y que comenzó en Jerusalén y ahora el Espíritu continúa y levanta y forma seguidores de Jesucristo. Y va a haber persecución, como lo hubo en los capítulos siguientes de ahí. Y lo que sigue, ¿verdad?, en eso es en ese conflicto. Miren cómo Dios usa esa persecución para esparcir el Evangelio. Usted y yo somos producto de eso, de hombres y mujeres, testigos y testigas fieles que tuvieron la audacia y la valentía de seguir la invitación de Dios y cruzar por ese bote de Europa hasta acá. Independientemente si los descendientes son españoles o ingleses o franceses. Y es como vino el Evangelio. Ahora nos toca a nosotros. Es el turno de nuestra generación de llevar el mensaje. Mi pregunta para usted esta mañana es: ¿cómo estamos nosotros involucrados, aportando a estas comunidades de Jesús que fueron empujadas poco a poco fuera de Jerusalén para convertirse en movimientos internacionales multiétnicos para proclamar el Evangelio, las buenas noticias? Y eso comenzó en Antioquía. Y ese movimiento entonces comenzó el llamamiento de la primera palabra: cristiano, cristiana. Un seguidor o seguidora de Jesucristo que proclama las buenas noticias de Jesucristo. Y ese proceso de transformación comenzó. Para terminar, quizás usted esté aquí y nunca ha puesto su confianza en Jesús. Quizás ya lo ha hecho. Y déjeme ilustrarle esto para terminar. La gran dificultad es que la gente lo entiende todo en general, pero no lo aplican a sí mismos. En mi caso, yo entendía que cada uno de los gatitos tenía que comer aparte, pero yo tenía que tomar acción en base a ese entendimiento para poder ellos recibir el beneficio de su comida. Pero supongamos de esta manera: supone que venga un hombre a nosotros, una persona a nosotros, y le dijera: la semana pasada en Europa murió un pariente tuyo, un hombre que tú no lo conoces pero está relacionado a ti, y dejó una herencia de 5 millones. Usted probablemente le contestaría: ok, bien, no lo dudo, es una cosa que ocurre, personas se mueren y dejan sus posesiones atrás. Y ahí lo dejaría, ¿verdad? ¿A mí qué? ¿A mí qué que esa persona se haya muerto y ha dejado esa herencia? Pero supongamos que utilicemos esa misma historia y esa persona le diga a usted: sí, pero ¿sabes que esa persona dejó su dinero para ti? ¡Wow! ¿Cómo cambiaría la historia, verdad? Ahora sí, dime todo lo que tengo que saber. ¿Cómo le hago para hacer esa transferencia? ¿Ve? Unos minutos atrás no le importaba ni un comino, pero ahora que le dicen: ¿es para usted? Ahora sí.
Usted es su heredero. Ahora sí prestó su atención. Ahora sí se muestra interesado. Que leen todas las explicaciones. Del mismo modo, podemos pensar que Cristo murió por los pecadores, por todos. Pero no en alguno en particular. Pero cuando llega a comprender la verdad que la vida eterna es suya, wow, cambia la historia. Que todas ahora las glorias del cielo son suyas. Es cuando muestra a mostrar actividad. ¿Qué nos manda entonces la Escritura? Proclamar. Proclamar el Evangelio. En tiempo y en fuera del tiempo, en toda circunstancia. Así que si usted está aquí en esta mañana, mientras el equipo de alabanza pasa y nos dirige en un canto de respuesta, mire, el Señor murió por usted y por mí. El deseo por el cual Él vino a realizar la misión de Dios fue con un propósito. El propósito es que todos los fines de la tierra puedan escuchar las buenas noticias del Evangelio. Pero la invitación a esta aventura es que Dios quiere usarle a usted, a mí, en esta tarea de proclamar. Usted y yo podemos seguir perdiendo el tiempo a jugar a la iglesita o a sentirnos justos o lo que sea. Pero hermana, usted tiene que pararse e invitar al Señor. ¿Cómo puedo comprender, de pasar del entendimiento a comprender el Evangelio? Si usted y yo comprendiéramos y entendiéramos las riquezas eternas del Señor, nos llevaría a las acciones. Pedro comprendió el Evangelio, entendió que el Evangelio no era solamente para ciertas personas que se miraban como él, que hablaban como él, que olían como él. Él entendió que el Evangelio era para todas las naciones. Cuando usted y yo comprendamos eso, usted va, en lugar de quedarse ahí como si nada, usted va a preguntar y decir, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para proclamar el Evangelio? ¿Cómo lo hago en mi comunidad? ¿Cómo lo hago en mi familia? ¿Cómo lo hago en esta iglesia? Ese es mi reto para usted esta mañana. El primer paso es que usted se entrene, que escuche realmente decir, ¿cómo yo estoy siguiendo a Jesús? Nuestros hermanos van a estar allá atrás. Queremos hacer este empuje general a toda la congregación. Queremos ser una iglesia que sea conocida porque los valores tan presentes de como congregación es el evangelismo y el discipulado. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Así que le invitamos. El Señor le invita a usted. Si usted está aquí y nunca ha seguido al Señor en el paso de bautismo en obediencia, hágalo. En 2 semanas estaremos celebrando bautismos. Hágalo. Si usted está aquí y nunca ha comprendido el Evangelio, dé ese paso de fe en esta aventura con Dios. El compartir el Evangelio da miedo, pero no deje que ese miedo, ese temor le abstenga de ser obediente. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra, que nos revela, Señor, con franqueza la falta de comprensión de su apóstol Pedro, su siervo, en el Evangelio. Ayúdenos a nosotros como sus siervos, como pastores, como mentores, como colaboradores, como asistentes o invitados. El comprender el Evangelio demanda acción y transformación. Muévanos, Señor, de ese lugar pasivo de solamente entender. Muévanos de ese lugar estático. Ayude que esa agua fluya, que no se estanque, porque si se estanca, apesta. Ayúdenos a ser activos y proactivos en lo que usted tenga para nosotros, dentro de estas paredes y fuera de aquí. Para aquellos que están aquí en esta mañana y nunca han puesto su confianza en Jesús, que este sea el día
que ellos puedan confiar en Jesús para el perdón de sus pecados. Quizás ellos no se sientan que son pecadores. Que su espíritu los atraiga y abra sus ojos y ver la necesidad. Como iglesia colectiva le pedimos que nos ayude a no ser seguidores pasivos, sino convertirnos en discípulos que hagan discípulos a través del evangelismo y el discipulado. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a entender y, más allá del entender, a comprender que usted no hace excepción de personas y que usted va a llevar a cabo su misión de llamar un remanente fiel de cada nación, de cada generación, para gloria de su nombre. Le pedimos que nos ayude, que nos ilumine. Y el pueblo de Dios dice: